con visitas en este es un montón, por supuesto. Está Miguel Siciliano con nosotros. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, un placer tenerte acá. Igualmente, para mí es un placer venir al programa. Che, Miguel, una cosa que empecemos a charlar, porque veo que tenés una particularidad sobre la comunicación. Digo, comunicás mucho constantemente a través de los canales que por ahí ya se instalaron, que son las redes sociales. Sí. ¿No? Eso, ¿por qué? ¿Dónde lo encontraste esa necesidad? ¿De contar tus cosas? ¿De que a lo mejor los medios tradicionales estaban agotados en la forma de llegar más directa a la gente? Porque tenés una actividad desde que cocinás con tus hijos hasta que te vimos en el TC el fin de semana. No, creo que la comunicación es toda. La comunicación, yo no creo en, como dicen algunos, en la muerte de los medios tradicionales, en absoluto. Creo que sí, hoy conviven ambos métodos de comunicación y también creo, yo no soy un experto en comunicación, pero sí creo que mucho de lo que sacas de acá, que es un magazine tradicional, si querés, es muy bueno para luego comunicarlo también en redes. Qué sé yo, creo que en un mundo donde la comunicación está a flor de piel y está bueno porque ya nadie es dueño de la noticia. Eso te iba a decir, empezaste a entrar mucho en contacto, o sea, estábamos muy acostumbrados a verte tal vez en los medios tradicionales y de pronto empezaste en redes sociales a moverte de una manera que entras directamente en contacto con la gente que estaba, que seguramente es lo mismo que vos haces en la calle, cuando recorres y venís militando la calle hace un montón, pero empezamos a ver ese contacto humano ahí con la gente que empezó a marcar una diferencia en la forma de comunicarse. Mira, para mí es muy positivo el ida y vuelta en las redes. Yo contesto mi Twitter, yo no subo los posteos. ¿No le tenés miedo al hateo o te lo bancás? No, me lo hacen a cada rato, no me molesta, no. Sí me molesta el que te insulta, el que... No el que te tira mala onda, el que te critica, el que te... No, eso es parte del que no opinemos igual está bien. Sí me molesta el que te insulta, el que con mala fe te tira algo feo, pero discusiones todas. Digo, hay temas en los que no pensamos igual. A ver, yo soy un defensor del no cobro de las retenciones al campo, por ejemplo. Sí. Y no todos están de acuerdo con eso. Y bueno, y está bien que no estemos. Yo creo que el presidente Milei tiene que eliminar el cobro de la retención al campo. Pero hay otros que dicen que no. Bueno, una discusión sana, si la das con respeto, si la das bien, no tenemos que decir ahora. Si me puteás, si me insultás, eso no, porque yo no puteo. Pero el campo de juego en redes, viste, está abierto para eso, es como más libre. Yo no me prendo en el insulto, no creo en eso. No, responde lo que corresponda entrar en ese juego. Nosotros somos, la mayoría muchos compañeros somos del interior y sentimos esto del tema de las retenciones, cómo la gente está como, embanderada con esa cuestión porque afecta muchísimo la economía en lugares chicos también, ¿no? De los pueblos sobre todo. Mira, Hernán, para que te dé una idea... nosotros le llevamos dado al gobierno nacional, cuando digo nosotros, lo de nuestros productores agropecuarios, en materia de retenciones totales, 50.000 millones de dólares. Esto equivale, para que nos demos cuenta, equivale a 180 hospitales completos, 6.000 kilómetros de autopista. Che, 6.000 kilómetros de autopista, es mucho. 200 escuelas, es mucho dinero. Y lo que uno dice, che, ¿por qué la Argentina no es con Milei, También pasó con el kirchnerismo, también pasó con Alberto Fernández, también pasó con Macri. Digo, no es exclusivo Milei. Lo que pasa es que el presidente hoy es Milei. Así como se lo reclamamos a los otros y se lo reclamamos al presidente Milei. ¿Por qué la Argentina premia al que produce en provincias petroleras y lejos de cobrar las retenciones les da regalías? O al que produce gas, o al que tiene riqueza minera. En cambio en Córdoba, al que produce, lo castigamos. Al que produce, le cobramos las retenciones. Y esto no pasa en el mundo. En el mundo, al que arriesgue el dinero, porque sembrar es arriesgar. Digo, es arriesgar a que te caiga una manga de piedra, que venga una seca, que no tenga valor. Entonces, en vez de incentivar el movimiento económico, la producción, a ese tipo que decide arriesgar, vos lo castigás desde el Estado. Entonces, un poco el planteo es que Córdoba no puede seguir con este saqueo que estamos teniendo. Llegó la hora de pararse y decir basta del cobro de las retenciones porque nuestra producción agropecuaria no da más. ¿No hay un porcentaje posible a negociar para vos realmente que...? Coti, es una buena pregunta. Mirá, a lo mejor lo que tendríamos que discutir es nuevamente el sistema tributario argentino. En primer lugar, ¿quién debe cobrar tasas e impuestos y en concepto de qué?
Porque para que sea una idea, y acá yo no quiero dar esta discusión, porque si vos decís algo en contra del presidente, sos kirchnerista. Si decís algo en contra del kirchnerismo, sos libertario. Yo soy, mira, estoy lejos del kirchnerismo y no soy libertario. Yo soy parte del gobierno de Córdoba. Pero, ¿qué es lo que quiero plantear? A lo mejor hay que rediscutir por qué el gobierno nacional, de cada 7 pesos que nosotros pagamos en impuestos totales, tasas municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, de cada 10 pesos se queda con 7. Y yo me pregunto, ¿qué nos devuelve el gobierno nacional por quedarse 7 pesos de cada 10 que pagamos? No nos manda la plata de las obras, no nos manda el fondo de seguridad, no nos manda el fondo de salud, no mantiene las rutas nacionales que tiene la provincia, como la 158, como la autopista Córdoba-Rosario. Entonces quizás es hora de rediscutir y los el sistema tributario. Son desiguales en 3 provincias. ¿Por qué subsidias a la energía en Buenos Aires? ¿Por qué la nafta es más barata en Buenos Aires? ¿Por qué el colectivo es más barato en Buenos Aires? ¿El tema vos creés que a grandes rasgos pasa a ser esto? ¿Volvemos a esa dicotomía histórica de este país, capital e interior? Por supuesto. ¿Sigue siendo, digamos, pasaron los años y no cambió nada, Miguel? Y no es un sello exclusivo de Milei. Todos los presidentes fueron iguales. Tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? La cantidad de gente. La cantidad de votos que tenés en el AMBA y en Provincia de Buenos Aires. Entonces la mirada electoral de eso, así que no, sigamos protegiendo acá que está el bolsón de voto más grande, y bueno, en el interior vemos. Y yo digo, che, uno por ser cordobés, Córdoba es la provincia que más le aporta a la nación. Entonces yo creo que esto no es en contra de otras provincias. Argentina es un país federal que debe tener una mirada federal. Ahora creo que tenemos que plantearnos, bajarle un poco las retenciones a los productores agropecuarios, empezar a bajarlas y a lo mejor empezar a cambiar el sistema tributario argentino. Porque si no, explícame, ¿por qué el gobierno nacional no solamente no cobra retenciones, sino que le da regalías al productor de gas o de petróleo en Neuquén? ¿Qué diferencia hay entre una empresa que produce gas en Neuquén contra un productor mediano, grande o pequeño de Marcos Juárez? ¿Por qué a uno lo premias, no le cobras retenciones, le das regalías? Y al de Marcos Juárez le decís, ¿te animás a producir y a sembrar? Vení que te hago retenciones. ¿Por qué? Entonces creo que debemos dar esta discusión, pero el problema que la damos esta discusión desde las grietas. Nos acostumbramos en la Argentina a que si pensás distinto a mí, te insulto, te puteo, sos lo peor. Y cada vez más, Entonces vos decís, che, pará. Demos una discusión productiva. Hay temas que no merecen dar batallas ideológicas. Somos el país, o uno de los países que más gas tiene en el mundo, que más petróleo tenemos en el mundo. Sin embargo, le compramos gas al mundo. ¿Por qué no terminamos el gasoducto nacional para, en vez de comprarle gas al mundo, abastecer a toda la Argentina de gas y empezar a venderle gas al mundo? Esa discusión de terminar el gasoducto no es ni de izquierda ni de derecha, es una discusión productiva. Bueno, pero para el gobierno nacional eso tiene que aparecer algún privado que la ponga, porque si no la pone el Estado, y en realidad el beneficio no termina siendo para el Estado, sino para aquellos que lo explotan. Tiene una mirada así. Mientras tanto, el Estado termina comprando gas afuera, gastando plata en gas, cuando nosotros tenemos gas enterrado que no usamos. Entonces, yo no quiero polemizar con el gobierno, pero digo, che, tenemos riqueza, usémosla bien. Y no lo digo desde Milei, no sé cuál, no. Discusiones productivas. Mira, hoy Córdoba es una de las provincias que más maíz produce en el mundo. Che, ¿por qué en vez de sacarlo crudo y lo subimos al camión desde los campos y lo mandamos al puerto y se va afuera, ¿por qué no generamos biocombustible? Valor agregado. Con el biocombustible aparece el empleo. Sí. Bien, ya lo hizo Paraguay. Digo, no estamos inventando nada. Ya lo hizo Paraguay, ya lo hizo Brasil, ya lo hizo Estados Unidos. ¿Y ¿Por qué acá? no sacamos una ley de biocombustible que le da certeza al privado, como quiere el gobierno? Vos con una ley le das certeza al privado. Si el privado sabe que si invierte, el corte de biocombustible, hoy es del 5, mañana del 15, mañana del 30. Así viene la inversión. La discusión de la ley de biocombustible es una discusión de izquierda o de derecha. Es una discusión productiva. Entonces Argentina necesita dar discusiones productivas para ver qué país queremos ser de acá a 30 años, ¿Y de por acá a qué 20. se frena en esas discusiones? Porque hay mucho lobby, porque a algunos políticos les rinde pelearse. Mira, Coti. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo es? Si vos y Contame. yo, Hernán, no nos queremos, Sí. vos sos del partido A y yo del B. Entonces yo a vos te puto todo el día. Sí. Y vos a mí me insultas Te todo el respondo. día.
Sí. ¿Y La eso qué pasa gente con que eso? a mí no me quiere, te va a querer votar a vos. Porque ve en vos Sí. el mayor puteador a mí. Claro. Y la gente que no te quiere a vos me va a querer votar a mí. Porque ve en mí el mayor agresor a vos. Estamos polarizando. Entonces, vos te quedás con tu núcleo duro y yo también. Al medio de nuestro insulto, nada bueno surge. Son como Nada. dos polos de un Esto imán. es la grieta, que no la inventó Argentina. Es una política que se, que ya Estados se ve en el Unidos mundo. está hoy- en Estados hoy Sí, que Unidos, estamos en hablando Brasil. en todo el mundo. Grietado, ¿eh? Ahora, ¿sabe cuál es el desafío de la dirigencia política que no se quiere? Sentarse a ver en qué coincidimos. Ese es el desafío, porque si vos y yo no nos queremos insultar, no es lo más fácil que podemos hacer. ¿Y dónde está Hacemos en medio de esa grieta? Bueno, hacemos en lo que es Córdoba. Mira, yo no recuerdo a Schiaretti, a De la Sota, ahora a Yarlora, insultar a un periodista, agredir a un adversario político, tratar a alguien de basura, Yo no recuerdo. En Córdoba, que el sector privado se siente con el sector público no es novedad. Que nos sentemos con los clústeres universitarios, empresariales, las agencias, en donde el sector privado y el sector público conviven, tienen años. El superávit fiscal. Che, lo que yo estoy diciendo es dato duro, no es un relato. Entonces yo creo que hay que animarse a hacer lo que hizo Córdoba. Córdoba hace muchos años que viene con una administración, con todo lo que no hemos hecho también, ¿no? Porque también es como hemos cometido errores. Pero nos hemos animado a ser una provincia productiva que va para adelante, que trabaja con el sector privado, que no agrede. Yo no he visto a un gobernador cordobés, tanto Yarlora hoy, como De la Sota, como Schiaretti, insultar a alguien. No lo he ¿Y visto. qué sentís cuando escuchás a Milei, por ejemplo, hablando de esa forma? Cuando lo escucho a Milei y cuando la escucho a Cristina, digo, che, ¿no se darán cuenta que esto que le sirve a ambos no le sirve a la Argentina? ¿No se darán cuenta que esta falsa ideología que plantean, porque donde hay odio no hay ideología, donde hay odio hay falsa ideología, donde algunos creen que en ese discurso de odio dan discurso ideológico? Mentira. La ideología nunca tiene odio. La ideología construye, nunca destruye. Entonces, yo creo que la Argentina debe entrar de una vez por todas ya. Che, somos un país rico. ¿Cómo entendemos que con una de las costas pesqueras más ricas del mundo, como le dije recién, petróleo y gas de los más ricos del mundo, tenemos para sembrar, tenemos ganado, no tenemos guerra ideológica, guerra religiosa, guerra racial? ¿Por qué en un país tan rico somos tan pobres? Miguel, viene muy... La cuestión de la legislatura está siempre con mucha temperatura. Sí. Ahora, uno ve que a veces en la legislatura algunos bloques piden una cosa, pero sus representantes en la nación defienden otra. Sí. Yo lo vivo diciendo esto, Miguel. Porque, mirá, está claro que Luis Juez y que Rodrigo de Loredo están desesperados por ser parte de la Libertad Avanza. Vos decís que ellos quieren estar no en sus partidos y formar un frente, sino ser libertarios. Juez ya dijo, no es algo que yo esté adivinando, digo, si la gente googlea, y esto no habla ni bien ni mal de Juez. Juez ya dijo, yo quiero ser el candidato a gobernador del presidente Javier Milei. Punto. Eso fue una frase que dijo Juez. De Loredo está claro, que está desesperado por formar parte de la lista de diputados, Sí. ahora del presidente Milei. Eso a mí no me parece ni bien ni mal, es una decisión personal que yo no juzgo. Lo que sí juzgo es que un diputado nacional como de Loredo, por Córdoba, de Córdoba, lo mismo Juez como senador, que son de Córdoba, prioricen esa necesidad de que el presidente los aprueba, los quiere y no sé qué cosa, por sobre Córdoba. Porque la pregunta que yo te hago, ¿los han escuchado a ambos pegar el grito por las retenciones de Córdoba? Defender a los productores de Córdoba. Che, debería ser natural. Él se No. quejaba de Loredo que le estaban comprando los dirigentes del Partido Radical. No, eso es una pavada, que está bien, que yo no quiero, yo tengo respeto por Rodrigo, pero eso no es cierto. Ahora, ¿dónde están cuando hay que reclamar para que nos entreguen lo que nos corresponde? El reclamo de la caja, la obra pública, la ayuda a los intendentes, la caja de jubilaciones. ¿A dónde están con el financiamiento universitario? ¿A dónde están cuando hay que reclamar por las retenciones? Y lo digo con respeto. Che, no puede ser más importante tu necesidad de que te hagan candidato en la próxima elección que Córdoba, porque uno es diputado nacional de Córdoba y el otro senador de Córdoba. Entonces ahí donde yo digo, vos podés elegir estar en el partido que quieras. Lo que creo que está mal es que tu necesidad de que Milei te apruebe haga que vos le aplaudas todo. Y yo creo que el presidente
No hay que hacer con el presidente lo que hace el kirchnerismo, a lo mejor, que le dice a todo que no. Pero tampoco hay que hacer lo que hace Lorejue, que le aplauden todo. Hay que animarse, yo le llamo sentido común. Pero Che. todos los que se le han parado a Milei, después como que hay una represalia, desde digo, un ejército de trolls hasta la coparticipación, los impuestos que se tienen que transferir, que viene muy retrasado. Parece que el primer trimestre fue bueno, el segundo no viene siendo así. Nosotros no le... Pero no eso hemos, por decirle a Milei, che, así no me gusta. nosotros no hemos parado con Milei. Y te voy a poner ejemplos. La primera versión de la ley Bases creaba un impuesto nuevo del 15% a los derechos agroexportables. A Córdoba eso la reventaba. Generaba muchas cosas más, pero eso era lo más grueso. Ahí nos paramos de mano, como dice en el barrio, y dijimos, no, presidente, esa ley nosotros no la vamos a acompañar. Se la votamos en contra. La segunda versión de la ley Bases le quitaron ese 15% y la votamos a favor. Cuando la votamos en contra la primera vez, nos dijeron que éramos kirchneristas. Cuando lo votamos a favor la segunda vez, nos dijeron que éramos libertarios. Esta es la falta de sentido común que tiene la Argentina. Che, ¿esto está bien? Lo acompaño. ¿Esto está mal? Le digo que no y propongo algo a cambio. Le digo, che, esto está mal para mí, pero esta es la propuesta que te hago. Tan difícil es. Después cuando hace la propuesta, ¿se analiza o se pone en algún cajón? Cuando te toman en cuenta tus ideas, cuando te la valoran. Bueno, si uno quiere... A ver, en lo personal, yo quiero que le vaya bien a Milei. Yo quiero que le vaya bien a Milei. Yo quiero que sea un presidente exitoso. Estoy preocupado porque lo que no estoy viendo es un plan productivo para la Argentina. Pero si vos me preguntás cómo quiero que le vaya bien. Porque si le va mal, yo no lo voté a Milei, Mi candidato a presidente era Schiaretti. Ahora, yo quiero que le vaya bien, porque si fracasa Milei, fracasa la Argentina, y si fracasa la Argentina, fracasa Córdoba. Ahora, querer que le vaya bien a Milei no es aplaudirlo como una foca y decirle a todo que sí, querer que le vaya bien a Milei es decirle, en esto te acompaño, en esto no. Que vos la hayas bajado la inflación, está bien, es un mérito, es un logro. Hay que reconocerlo y hay que seguir por ahí. Ahora, empecemos a discutir que te falta modelo productivo. Miguel, te pregunto, hay una gran polémica por el Hospital Garrahan, los sueldos de la gente que no les alcanza, se han puesto en pie de guerra. Bueno, un poco el sistema sanitario, tanto a nivel nacional, a nivel provincia, están, digamos, bajo mucha presión, ¿no? Porque no es un trabajo sencillo atender a personas enfermas, llevar adelante instituciones tan delicadas. ¿Cómo lo evalúan desde la provincia? ¿Cómo lo están llevando adelante? Sabiendo que los recursos muchas veces son limitados. La verdad que, gracias a Dios y al esfuerzo de todos, de los cordobeses en primer lugar, hemos llegado a muchos acuerdos colaborativos con los sectores vinculados a gremios estatales. Yo les llamo acuerdos colaborativos porque todos hacen parte de ese esfuerzo. Ahora, te quiero dar algunos datos para que vean en dónde estamos. La matrícula pública en educación aumentó cerca del 28%. El uso del boleto educativo superó el 18%. El uso de la salud pública, sobre todo en áreas vinculadas a maternidad, en instituciones públicas donde hay maternidad, el 35%. ¿Qué significa esto? Que se cae la clase media. Esa gente que va al sistema público es gente que nunca fue al Estado. Esa clase media que se pagaba su obrita social, que mandaba al chico a una escuela privada y que se cae. Hoy nosotros somos un partido de clase media. Hacemos Unido por Córdoba, gobierna, obviamente, para los que menos tienen, pero sostiene esa necesidad de la clase media, que la educación, la salud, el transporte, la universidad pública provincial. Llevamos 14 universidades abiertas o en construcción en la provincia. Ahora, eso es lo que te permite pensar qué es el Estado y cuál es el rol del Estado. Porque por ahí lo escucho con preocupación también al presidente cuando dice: soy el topo que vino a destruir al Estado. Claro, si no necesitas al Estado, porque tenés una obra social, porque tu hijo va a una academia, porque estudias en una privada, en una universidad, porque destruirlo al Estado. Claro. Ahora, yo quiero destruir al Estado deficitario. Quiero destruir al Estado que gasta mal, corrupto. Pero al Estado, gracias, al Estado que tiene superávit, al Estado que hace bien las cosas, al Estado que hace obra pública, al Estado que abre universidades, al Estado que sostiene la clase media, ¿por qué lo voy a destruir? Córdoba, y lo digo orgulloso, yo sé que soy parte del gobierno, pero te juro que lo digo como cordobés, Córdoba no paró su plan de obra pública.
Córdoba contuvo esa clase media que se cae. Sin embargo, mantiene el superávit. Córdoba sigue con superávit fiscal. Otro dato que tengo para darles. El gobierno presumió muchísimo del superávit que logró. ¿Por cuánto tiempo por ahí se puede mantener la obra pública sin el apoyo, sin Bueno, estar...? mira, ¿saben cuánto fue el ahorro de este gran ajuste que hizo el gobierno nacional? Fue de un 7.6 de su PBI, que es un buen logro. Córdoba, en la gestión Yarlora, hizo un ajuste del 7.8 del PBI. El ajuste en Córdoba fue más grande que el ajuste del gobierno nacional. Sin embargo, ese ahorro que hizo Córdoba lo hizo y no paró con la obra pública. No paró con la construcción de universidades, al contrario, llevamos 14. No cortó el boleto educativo, el boleto social, los planes de empleo. Che, nos hicimos cargo de obras nacionales, como la Ruta Nacional 19, como ahora, si Dios quiere, y el gobierno no la hace, que la tiene que hacer la nación. Yarlora dijo, me voy a hacer cargo de la 158, de la Ruta Río Cuarto, que une con el interior productivo que tenemos en la zona de Río Cuarto, obras como la circunvalación, obras del interior productivo, manteniendo el superávit. Entonces, lo que yo le quiero plantear es que nosotros tenemos, sí o sí, que entender que es el Estado el que tiene que garantizar que el mercado encuentre herramientas para crecer, para avanzar, porque más vale que siempre es el mercado el que genera el empleo genuino, pero es el Estado el que le da al mercado, al privado, los elementos necesarios para que el privado quiera invertir. Y este es el ejemplo más claro que tengo. Llego a Villa de María de Río Seco, en donde está por doblar, o va a Villa de María o a San Francisco del Chañar, norte de la provincia. Hay una empresa privada, Las Chilcas. Desde que llegó el gas natural, que lo llevó el Estado, el mercado, Las Chilcas, aumentó su producción cerca del 5.000%, pero aumentó la toma de empleo genuino el 700%. Claro. Entender esto, entender que debe haber tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Ahora, si vos querés que el mercado se va a hacer cargo de todo, está equivocado. Miguel, este año hay elecciones y muchos dicen que lo que se plebiscita es la gestión del presidente Milei. Se vio algo en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, vienen ahora las de la provincia de Buenos Aires, después serán las que toquen tiempo en Córdoba. ¿Vos ves también de esa manera que esto es un plebiscito sobre lo que está haciendo Milei, bien o mal, en estas elecciones? No, a ver, lo que nosotros... muchos intentan nacionalizar esta elección. Nosotros tenemos que decirle a la gente lo que estamos eligiendo en octubre. En octubre elegimos quién queremos que vaya a Buenos Aires y nos represente en la Cámara de Diputados. Y yo siempre trato, como puedo, de explicar esto, porque la gente tiene que entender la importancia que tiene un diputado más o uno menos. Hay discusiones que se aprueban o se pierden por un voto. Y hay obras públicas, hay fondos, hay partidas de salud, hay partidas de educación que se ponen o se sacan para Córdoba por un voto. A ver, ustedes saben, no hace falta que yo se los diga, que nosotros tenemos muchos representantes en el Congreso que están en el Congreso más pensando en la bendición del presidente Milei que en sus votantes, en su electorado o en su nacimiento, que es Córdoba. Entonces, yo quiero diputados nacionales que cuando estén en el partido en que estén, cuando estén en Buenos Aires, no estén pensando en ello. Che, si voto así, Milei no me va a querer más, y si no me quiere más Milei, sí. Y si voto a Sala, Cristina no me va a bendecir más, entonces yo... No, quiero diputados que se animen a decir, en esta el presidente lo voy a acompañar. ¿Lo representan a la provincia o al partido? ¿Le hace bien a Córdoba? Claro. Acompáñalo, maestro. ¿Le hace mal a Córdoba? Proponele una alternativa y decirle que no. Tan difícil es decir que está bien, che, acompañemos este tema porque está bien. Esto está mal y no. Te pregunto, Miguel, porque en algunas entrevistas supiste decir que estabas preocupado por el nivel de participación de lo que fue Cava y un poco si eso se puede reflejar a esta elección próxima a nivel nacional. Si hay preocupación sobre la participación de toda la población argentina. A mí, siempre que hay poca participación, me parece malo para la democracia. Está claro que la gente algo te está queriendo decir, che. El tipo que no va a votar
Hay falta de interés, ¿qué es lo que pasa ahí? Desilusión, ¿Qué es un lo que poco de pasa? cada cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? La gente iba a votar y votaba en blanco, cuando te quería protestar. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos veías que había indignación social, había un alto nivel de voto en blanco. Ahora ya la gente ni eso. Ya, por lo menos creo que fue lo que pasó en Cava, ¿no? Creo que en Cava el 50% de los ciudadanos de Cava dijeron, no vale la pena ni hablarles a ustedes. O sea, no quiero ni votar en blanco. Dale espalda Y al O sea, esto- ese es el dato por ahí que te tira la elección, que te refleja algo que ya sucedió. ¿Cuál por ahí el dato que ustedes recogen en la calle? Digo, ¿hay un nivel No. de desinterés? Creo que en Córdoba, por lo menos en las elecciones de Córdoba, con respecto a cuando se eligen intendentes, gobernador, creo que la gente actúa diferente o viene actuando distinto. Ahora hay que ver si esta elección se nacionaliza o no. Yo creo que nosotros tenemos por delante un paso muy importante, que no es ni a favor ni en contra de Milei, ni a favor ni en contra de Cristina, es a favor o en contra de Córdoba. O sea, nosotros vamos a votar en octubre a favor o en contra de Córdoba. Y yo quiero que nos animemos de verdad a dar discusiones profundas sin necesidad de agarrarnos a piña, sin necesidad de insultarnos, sin necesidad de decir, vos sos blanco, sos negro. No, maestro, no me pongas acá o acá. Yo lo escuchaba el otro día en una entrevista al presidente que el presidente dice, el camino del medio es una locura, una estupidez, no creo en eso, y insultaba contra... Y para mí, en la vida, cuando yo me siento con mis hijos, yo tengo 3 hijos, y cuando nos sentamos con mi esposa y mis hijos a hablar de algunos temas, me siento pensando que no siempre tengo razón yo, que muchas veces mi hijo tiene razón, o que cuando discuto con alguna cuestión laboral, o en mi estudio jurídico, o en la vida, con mi viejo, che, hay medio, no siempre es blanco, negro, tiene que haber razonabilidad. Bueno, no le sirve ni a Milei ni a Cristina. Hay que animarse a romper eso para que le sirva a la Argentina. Te hago una pregunta, porque hay cosas que uno tiene la sensación que en otros presidentes no habrían ocurrido o no se habrían permitido. Digo, desde el caso Libra, que no avanzó ni la comisión para ver si eso lo puede hacer o no un presidente, hasta la cantidad de DNU que fue sacando y que muchos pasaron también por el Congreso. ¿Qué pasa en nuestra sociedad que quizás en otro momento, algo que nos horrorizaba desde la institucionalidad, ahora juegue y juegue, como decía aquel árbitro de los 80? Mira, dos cosas. Arranco con el caso Libra y te cuento qué me pasó a mí, porque no sé qué le pasa a la sociedad, pero yo te cuento qué me pasó a mí. Cuando planteaban hacer una comisión de juicio político, yo fui uno de los que dijo, juicio político no, está mal. ¿Por qué dije esto? Porque vos haces juicio político cuando tenés un funcionario que ha sido declarado culpable. Entonces ahí le haces juicio político. Ahora, si vos no tenés un funcionario que declaró culpable y ya le iniciaste el juicio político, ¿qué estás haciendo? ¿Política en el Congreso o estás tratando de llegar a la verdad? Entonces, politiquería barata no. Ahora, si vamos a ir en busca profunda de la verdad, dejemos que la justicia actúe. Ah, no, pero no confío en la justicia. ¿Cómo no confío en la justicia? Entonces, cuando fallan a favor de los que te gustan a vos, confía en la justicia. Cuando fallan a favor de los que no te gustan a vos, no confía en la justicia. Entonces digo, me parece que los que pretendemos que el sentido común sea el que prime en la Argentina, tenemos que entender que no podemos bancar politiquería. Yo veía tipos que se desesperaban por armar una comisión de juicio político. Decía, ¿qué senador, qué diputado, qué diputada va con una comisión de juicio político a llegar a la verdad más que el Poder Judicial? Que los senadores de golpe van a descubrir. Van a traer los funcionarios a la Cámara, le van a sacar la piel al rojo vivo. ¿Para qué? Para hacer política con eso. Eso no va a llegar a la verdad. Lo que va a permitir eso es sumar un votito más o uno menos, pero no le va a resolver la vida a nadie. Por otro lado, creo que hay cosas que se subestiman desde el gobierno, se toman a la ligera, y creo que está muy mal, porque nosotros no podemos hacer que cosas pasen como así, como si no. Entonces yo no sé la responsabilidad o no responsabilidad que hubo en este tema, por ejemplo, porque la verdad que desconozco y no puedo opinar sobre lo que no sé. Lo que sí sé es que no podemos tampoco tomar a la ligera temas que a otros gobernantes o a otros gobiernos
ya lo hubieran prendido fuego hace rato, ¿no? Está un poco afónico Miguel, pues estuvo en el TC ayer. Muchísima Sí, gente. sí, Hicimos feliz. transmisión aquí por Canal 10 y estamos muy contentos por ese evento, che. Sí, felicitaciones por la transmisión. Feliz porque después de 11 años volvió el turismo carretera. Bueno, desde el gobierno provincial hicimos una fuerte inversión para que el Oscar Cabalén, el autódromo, vuelva a lucir como lucía en sus momentos de gloria. Y esto tiene que ver porque porque el gobernador entiende que gobernar, como decimos nosotros, es dar trabajo. ¿Qué significa gobernar es dar trabajo? Bueno, no es nombrar gente, porque eso es fundir al Estado. Gobernar de trabajo, que yo les planteaba recién, un Estado que genera las condiciones para que aparezca el laburo del privado. Ayer, este fin de semana, el TC movió 100.000 personas. Hubo 100.000. La final del torneo argentino en Santiago del Estero movió 35.000. Platense Huracán. Platense Claro, Huracán. salió La claro. final del fútbol, en un país futbolero. Claro. Sí. 35.000 personas. Bueno, esto movió 100.000. Esto entender, lo mismo ahora vienen los Pumas, lo mismo en cada evento, en cada show, en cada festival. Ahí hay economía. Mira, yo me fui el sábado con mi hijo. Pero Nica. vuelvo a decirte, hay gente que dirá, no, pero eso tiene que hacer un privado, ¿por qué el Estado tiene que invertir, gasta? ¿Por qué no se la da? No sé, viste que te van a salir con esas comparaciones de ese tipo, ¿no? Y a ese yo le contesto, el Estado no gasta, invierte. Porque yo fui con mi hijo el sábado. Somos fanáticos de Torino, con mi viejo y mi hijo. Hace años que venimos con un tema en Torino, armándolo hoy. ¿Cómo salió el Torino? No, más o menos. Pero bueno, nos compramos el gorrito de Torino, una banderita, nos comimos un chori y una gaseosa X. Claro. Nos comimos un chori, después compramos un praliné. Cuando Claro. nos dimos cuenta gastamos X plata. Y nosotros que vivimos en Córdoba Capital y que nos fuimos hasta el autódromo. Sí, sí. Che, el que vino de Santa Fe, de Buenos Aires, de Chubut, De todos de Neuquén, que estaba... Parque Santana lleno, Sí. Altagracia lleno, toda la zona como Anizacate lleno, Córdoba Capital al 90%. Digo, entender que esa fue una inversión, porque todo ese movimiento económico te aseguro que luego vuelve cuando ese consumo genera tasas, genera impuestos, genera movimiento económico, pero además vuelve en el empleo, porque miles de personas trabajan. Y si no, pregúntale, yo pongo un ejemplo que para mí es... Pregúntale a las termas de Río Hondo. Yo cuando era chico, Circuito. mi abuela yo vivía con mi abuela materna y mi mamá. Y cuando podíamos, creo que 2 veces a lo mejor, o 3, fuimos a las termas de Río Hondo. Entonces tengo 48 años, hace 40 años atrás. Claro. Che, desde que el autódromo se hizo en las termas, Nada que ver. hay otro turismo en las termas. Bueno, ¿por qué Córdoba es la provincia líder del turismo en la Argentina? Porque se animó hace muchos años a apostar a los grandes eventos, no solamente para valorar el deporte, la cultura, que ya en sí es sino porque apuesta a la economía, que se llama economía naranja, que es la economía de los grandes movimientos. Y entonces Córdoba, ahí entendés que no solamente tiene una economía metalmecánica, agroexportadora, la economía de la obra pública, la economía del conocimiento, la economía, sino también tiene la economía naranja, que es la economía del espectáculo, la economía del evento deportivo, la economía del turismo. Qué fantástica en ¿Y se Córdoba. espera que el TC mueva esa cantidad de gente cada vez que sea en Claro. Córdoba? ¿O es solo por el relanzamiento o la recuperación? Olvídate. Cada vez que el TC va a un lugar de la Argentina, mueve esa gente. Poco más, poco menos. Córdoba es una provincia muy fierrera. Córdoba tiene historia fierrera con su rally, con el famoso Cabalén, con sus corredores. Córdoba tenía Capicó, corredores. Sí, claro, historia. histórico. Entonces en Córdoba eso tiene un grito como más grande, ¿no? Pero Una necesidad, aparte. bueno, Porque pero esto es entender. tenés que ir a otro Yo lado, a veces si veo, viste, que putean que cuando el gobierno apoya los festivales, anda a preguntarle al intendente de Villa Dolores cuando hace el Festival de la Papa, en un cativo. Ahora en viene fe- el del tango de la falda. Bueno, anda a preguntar a los intendentes cómo les va. Anda a preguntar a los comerciantes cómo les va. Te pongo un ejemplo chiquito, que no es tan conocido, para no nombrarte el de Jesús María, que es algo obvio. Andate a Tanti y preguntale al intendente, que es radical, cómo le va, que no es de nuestro partido. ¿Por qué el gobierno hace bien en apoyarlo? El gobernador Zarzora que lo apoyó con el Festival del Cordero. Porque cuando hace el Festival del Cordero, no solamente llena toda la capacidad hotelera durante una semana en época no vacacional de su lugar, de toda la región. Entonces, el que vende helado, el que carga nafta, el remis, el taxi, el restaurante, el bar, la heladería, laburan todos. Entonces, esto entender que además de la cultura que genera el Festival del Cordero,
hay economía atrás de eso. El que no está de acuerdo con los apoyos a los festivales del interior del país y sobre todo en Córdoba es porque no los conoce, porque no sabe lo que atrás de un festival se mueve en materia económica, lo que significa para un pueblo la tradición de llevar adelante el Cosquín, el Jesús María. Por ejemplo, ¿sabían que el Jesús María es el voluntariado más grande del mundo? Mirá vos. No. Mirá. Miren, cerca de 1000 voluntarios. En Jesús María pasa algo que es loco, es fantástico. Todos los que egresan de los... Porque lo que recauda el festival va a la educación, a las escuelas. Sí. Todos los egresados de las escuelas se anotan como voluntarios del festival. Ah, Es uno de los festivales más largos del mundo, porque los festivales duran 2, 3 días. Jesús María duran muchas noches. Y hay más de 1000 voluntarios que no cobran un peso y que laburan todas las noches. qué bueno. Entonces, esto es entender la importancia cultural, de arraigue, pero económica, que tienen los festivales, las actividades. Miguel, ¿cuántos años tienen tus hijos? La Juani tiene 19, el Nica tiene 15 y la Caro tiene 14. ¿Alguno está ahí mirando un poco la parte política o la idea de seguir tus pasos? ¿Se puede ser padre de paso y político a la vez? Sí, yo lo soy. Claro, pero Y dedicarle le queda tiempo. otra. Ese famoso Tengo una O sea, tiempo te de vemos que calidad. dedicas tiempo ahí en Tengo una las familia redes. tan maravillosa, tan hermosa. Todos dirán lo mismo, por supuesto. Pero mis hijos me acompañan mucho. Yo me casé con una militante en política. Nos conocimos militando en política. Mirá. Con la Tori. Y no, el Nica y la Caro son más chicos. La Juana, que no milita en ningún partido político, pero sí es muy politizada. Sí tiene... Creo que los jóvenes hoy militan más causas que en partidos. Sí. Militan causas. Juana Y es capaz que te vegetariana. está mirando, está mirando cómo... Sí, bueno, Yo hace- Juana es vegetariana y te aseguro que es una militante. Milita mucho en los derechos de la mujer, muchísimo. Y de hecho discutimos para bien y para mal muchas cosas. Y lo bueno es que en mi casa discutimos todo. No hay... Anoche, por ejemplo, la economía naranja fue la discusión de la mesa. Mirá, ¿Viste? pues yo hace un tiempo hablaba con un político que trabajaba en Buenos Aires, dejó su lugar allá y vino y tenía que llevar a los chicos a hockey. Me dice, no me encuentro llevando a mis chicos a hockey o buscándolos después de inglés porque nunca me acostumbré a esa dinámica familiar, así que no la puedo incorporar. ¿Vos creés que la política puede tener también esa pata de compromiso, decir también estoy trabajando en mi función pública, pero también tengo una familia que atender? Es parte de mi debe también, porque a lo mejor debería hacerlo todos los fines de semana y no todos puedo, pero yo voy a ver a la Caro a jugar al hockey, al Nica a jugar al rugby. El sábado lo fui a buscar al Nico a una fiesta de 15 a las 4 de la mañana. Es de lo tuyo, Miguel. No, bueno, bien, la verdad que me sorprende. Es que la verdad, digo, el sábado el Nico tuvo una fiesta, ahí quiero buscar a las 4, bueno, ahí Sí. tú. Che, y muchas veces no estoy. Y bueno, y eso es lo que tengo en el debe, pero sí, claro que se puede. A mí, un sábado a la mañana, cargar la reposera con el mate, sentarme en la reposera, al césped, de calor o de frío, pero el solcito si hay sol, a verlo jugar a mi hijo al rugby o a mi hija al hockey, es lo más grande Claro, del mundo. no tiene precio. Estudiar con la Juana. La Juana rinde hoy derecho, que espero que le esté yendo bien porque está rindiendo en este momento, rinde derecho público. Anoche estuvimos repasando derecho público juntos. Yo soy abogado. Claro. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bueno, Gracias, Miguel, Miguel. muchísimas gracias. No, gracias a Gracias, usted, Miguel, un gracias por placer venir. estar acá, gracias. Gracias por